Buen día chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio en cuerpo rígido, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.47 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática del Byron Johnston de la 9ª edición. Bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, la viga AD soporta las dos cargas de 40 libras que se muestran en la figura. La viga se sostiene mediante un soporte fijo en D y por medio del cable BE, que está unido al contrapeso W. Determine la reacción en D cuando, inciso A, W es igual a 100 libras, inciso B, W es igual a 90 libras. Bien, antes de iniciar a resolver el ejercicio hay dos cosas importantes que debemos indicar. La primera es indicar nuestro marco de referencia, por aquí ya lo tengo, y nos dice que para las cargas o fuerzas que vayan en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo, caso contrario las que vayan a la izquierda un signo negativo, y para las cargas o fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba un signo negativo, igual caso contrario las que vayan hacia abajo un signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido antihorario le corresponde un signo positivo, y los que sean en sentido horario un signo negativo. Estos signos nos van a servir para cuando planteemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Otra de las cosas que es importante es indicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y así nos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. En esta parte debemos indicar todas las cargas y reacciones que estén presentes en nuestro ejercicio. Como nos dice el enunciado, en D tenemos un apoyo fijo o un empotramiento. Eso quiere decir que tenemos tres reacciones. Una en X, que es dx, una en Y, que marqué como dy, y un momento, ese lo marqué en sentido antihorario. Recuerden que al dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos indicar el sentido de las reacciones de la manera en que queramos. Aquí, como yo lo indiqué, de X a la izquierda y de Y hacia arriba. Y el momento en D lo indiqué en sentido antihorario. Y aquí tenemos la tensión del cable, que es la del peso W. Y también debemos tomar en cuenta las dos cargas de 40 libras cada una. Estas están totalmente vertical. Yo únicamente voy a resolver este ejercicio para el inciso A, cuando W tiene un valor de 100 libras. Eso para no tardar tanto. Bueno, entonces ya podemos iniciar a resolver el ejercicio. Y lo primero que voy a hacer será calcular el momento en D, este momento que tenemos aquí. Y para calcular ese momento voy a plantear mi primera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos respecto al punto D debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Bien, inicio de izquierda a derecha. Y la primera carga o reacción que le genera un momento a la varilla respecto al punto D es la carga de 40 libras. Y esa carga le genera un momento a la varilla respecto al punto D en sentido antihorario. Entonces le corresponde un signo positivo. Sería más 40 libras por su distancia perpendicular al punto D. Esa distancia perpendicular son 4 pies y 4 pies serían 8 pies. La siguiente carga o reacción que le genera un momento a la varilla respecto al punto D es esta carga de aquí, la que tenemos en C. También es de 40 libras. Y esa carga también le genera un momento a la varilla respecto al punto D en sentido antihorario. Entonces también le corresponde un signo positivo por su distancia perpendicular, que son los 4 pies. Y aquí nos voy a indicar más 4 pies. Si aquí es como si hubiera factorizado las 40 libras. Y la siguiente carga o reacción que le genera un momento a la varilla respecto al punto D es la carga W, la de 100 libras. Esa le genera un momento a la varilla respecto al punto D en sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos 100 libras por su distancia perpendicular al punto D. Esa distancia perpendicular son estos 5 pies que tenemos aquí. O sea, por 5 pies. Y finalmente agregamos el momento que tenemos aquí, el momento en D, que es mi incógnita. Como lo mencioné, ese momento yo lo indiqué en sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más md, y son todas las reacciones que le generan un momento a la varilla respecto al punto D. Mi ecuación ya le puedo igualar a 0, y aquí simplificamos toda esta parte, y al simplificar esa parte nos daría un valor de menos libra por pie. Más el momento en D, que es mi incógnita, y mi ecuación le iguala a 0. De aquí ya podemos despejar el momento en D, y el momento en D quedaría de la siguiente manera. Aquí las menos 20 libra por pie están restando, pasarían a segundo término de la ecuación con su operación inversa, que sería sumando. Entonces va a ser más 20 libra por pie. Listo, ya tenemos la primera reacción de nuestro ejercicio, que es el momento en D. Nos falta calcular estas dos reacciones que hay aquí, o en su defecto, la resultante que hay de esta manera. Esta resultante la voy a llamar D, pero para calcular D, debemos primero calcular las dos reacciones que tenemos en cada eje, de Y y de X. Para calcular cada una de esas voy a utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, y mi sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Primero voy a calcular dx,
Y bueno, para este caso no es necesario plantear mi ecuación, porque si vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el eje X no tenemos ninguna carga, solo AX. Podemos ver que las dos cargas de 40 libras cada una están totalmente vertical en el eje Y, y la carga de 100 libras, el peso W, está totalmente en el eje Y hacia arriba. No tenemos ninguna reacción en el eje X. Si por ejemplo la tensión del cable tuviera una ligera inclinación, ya tendríamos una componente en el eje X, aparte de la reacción en D. Eso quiere decir que dx va a ser igual a 0. Y bueno, únicamente me faltaría calcular dy. Y para calcular dy voy a utilizar mi ecuación de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Aquí voy a indicar todas las cargas o reacciones que estén en el eje Y. Pero voy a indicar las dos cargas de 40 libras cada una. Esas van hacia abajo, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Y una vez voy a hacer la suma de esas dos, sería menos 80 libras. La siguiente que voy a indicar va a ser la tensión del cable, la de 100 libras, esa va hacia arriba y le corresponde un signo positivo. Más 100 libras. Y finalmente voy a agregar mi reacción de Y. Esa la indiqué hacia arriba, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Más de Y. Son todas mis cargas o reacciones que están en el eje Y. Puedo igualar mi ecuación a 0 y aquí despejamos ya de Y. Aquí, bueno, al simplificar esta parte, menos 80 libras más 100 libras nos daría un valor de 20 libras, pero esas se están sumando. Pasarían a segundo término con su operación inversa. Entonces aquí sería dy va a ser igual a menos 20 libras. Y aquí este signo negativo lo que me indica es de que yo supuse mal la dirección de mi reacción en D. Esa no está hacia arriba, esa va hacia abajo. Entonces debemos modificar mi diagrama de cuerpo libre y esa va hacia abajo. De esta manera, dy, y también debemos modificar mi ecuación de equilibrio, que sería aquí. dy va a ser negativa y aquí también sería negativa. Y aquí ya podríamos factorizar el signo negativo. Nos quedaría de la siguiente manera. Listo. Entonces ya tenemos dx y dy, pero lo que tenemos que calcular es la resultante en d. Entonces debo modificar también esta parte de aquí y mi resultante en d va a estar en este cuadrante. Y para calcular d vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Podemos ver que tenemos el cateto opuesto, que es dy, y el cateto adyacente, que es dx. Y d sería mi hipotenusa. ¿Sí? Ese sería mi resultante. Entonces para calcular d va a quedar de la siguiente manera. D va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado, que tiene un valor de 0, bueno, entonces eso ya no lo indico, más dy al cuadrado, que serían 20 libras al cuadrado. Aquí para no resolver la operación como tal, aquí la raíz cuadrada se va con el cuadrado y de la resultante tendría un valor de 20 libras. Listo. Entonces ya tenemos mis dos reacciones, la resultante en D y mi momento en D. Listo, entonces fue todo el ejercicio. Este ejercicio fue muy sencillo, pero les recuerdo que sí es muy importante tener en cuenta el tipo de conexión que tengamos y sus respectivas reacciones. Como pudieron ver, en D tenemos un empotramiento, eso quiere decir que tenemos tres reacciones, una en X, una en Y y su momento. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacemos en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.